Muchas gracias, Alejandra Radano, por recibirnos acá en el Complejo Teatral de Buenos Aires, el Teatro San Martín y la Sala Casa Cubierta. Sala Casa Cubierta, ¿no? sí. Estamos entre bambalinas, ¿no? Lo que se dice entre bambalinas, que sería que la parte de atrás. Sería la parte de atrás. Sí, en realidad nosotros ya estamos en el escenario. Las bambalinas serían los costados. Esto sería la parte de atrás del escenario, la parte donde es una parte visible todavía. Claro, que hay un poco de escenografía, ¿no? Claro, ahí, acá tenemos el paisaje de Happyland. Esta sería nuestra Patagonia. Nuestra Patagonia, porque claro, es el personaje es Isabel Perón, la expresidenta, cuando es detenida y es llevada detenida al Mesidor. Al ¿no? Mesidor, sí. sí. Y esta parte sería más bambalina, Esta ¿no? es la bambalina, exactamente. Sí. Acá estamos ahora, este túnel que hizo Julia Freit, Sí. que es realmente muy... Alfredo Arias, que es el director de la obra, quería que fuera como una especie de obra en sí misma, como si fuera una obra de arte. Sí. Y de hecho lo es. Porque por acá transcurre mucho tu personaje, que se desdobla también porque está, bueno, cuando era más chica, que lo hace Josefina Scaglione. Josefina Scaglione, sí. Sí. Por acá pasamos, sí, es como, digamos, una especie de pasillo donde se suceden muchas caminatas, muchas idas y venidas de la historia. ¿no? Sí. Y la gente, la sensación que tiene hasta que aparece en el centro es traslúcida, porque se ven los cuerpos, pero se ven... Bueno, y acá el escenario, ¿no? Acá, ya estamos en el escenario donde transcurre la obra. Fuera del aire, que en realidad, bueno, uno tiene la vista siempre desde la butaca, ¿no? Están como muy encima. Sí, es verdad, pero es una sala bastante extraña y particular, porque, por ejemplo, yo me he sentado en los costados. Nosotros tenemos una cercanía y a la vez lejanía con el espectador. Es rarísima esta sala, o capaz es la obra que propone eso. Yo nunca termino de entender a veces esa sensación, pero no es algo invasivo, yo creo, ni para ellos ni para nosotros. Es el formato típico del anfiteatro. Del anfiteatro, claro. sí, absolutamente. Bueno, ¿qué te parece? ¿Nos sentamos y charlamos? Por supuesto. Madre pianista, padre sociólogo, abuela sastre y abuelo boxeador. Sí. ¿Japonés? Japonés, sí. Es el segundo marido. Pero abuela sastre y tarotista. Ah. Eso no es un detalle menor, pero es verdad. O sea, y bueno, de toda esa combinación, esa mezcolanza, sale Alejandra Radano. Sale el hijo. Siempre, del padre al hijo. ¿Y quién es Alejandra Radano? ¿Y qué es Alejandra Radano? Bueno, yo me defino como intérprete de teatro musical. Digamos, hablando de la profesión. Y bueno... Y por otro lado, siempre me estoy poniendo en cuestión, ¿no? En un punto. ¿Por qué? Porque... por la vida siempre, de alguna manera, por los cambios. Porque... No, y además porque vos elegiste como un camino nada fácil y muy original, poco convencional, ¿no? Y digo, eso te requiere como estar en una búsqueda continua, ¿no? Sí. Yo siempre me pregunto, bueno, ¿por qué uno elige lo que elige? Después llegó un momento que no me pregunté más y me puse a hacer porque ya era un aburrimiento total. Entonces, bueno, hice. Y ahora estoy en un momento un poco más reflexivo, en donde me hago preguntas, qué quiero hacer, cómo quiero seguir. O sea, la vida también plantea un montón de cambios, las circunstancias, y se presenta justamente esta historia que nada es fijo, nada es para siempre, todo tiene una movilidad interna. Entonces... Y con esos padres y abuelos tan eclécticos, ¿no? En sus maneras, sus formas, argentinos, algunos no. Todos argentinos, pero con todos descendencia italiana. Todos italianos. Todos. Y vos creciste en un ambiente muy ecléctico, por lo visto, porque digamos todos con profesiones tan distintas. Sí. ¿No? ¿Y dónde surge así la chispa de la actuación? Y yo pienso que de verlos a ellos, o sea, uno interpreta eso que ve y después lo traduce en uno, ¿no? Creo que a partir de ellos, de lo que yo veía de mis padres, pero la verdad verdadera no sé bien digamos, como
puedo intuir que quizás hubo cosas que me inspiraron, como bien lo cuento, que hay una obra de Juan Francisco Giacobbe, que es un pianista argentino, yo tocaba obras de él, porque yo también estudié piano. Claro, la beta artística para tu madre al ser pianista, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Pianista clásica? Sí, 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 sí. ¿Daba clases? Daba clases, absolutamente, ¿De sí. conservatorio? No, en casa, sí. Bueno, a partir de ahí se fueron desencadenando, pero bien por qué yo hago las cosas sigue siendo como una especie de misterio en un punto. Porque bueno, en mi casa, salvo mi mamá que hacía eso, no había alguien que se dedicara o al canto o al teatro. Pero para mí en mi casa había mucho teatro. Claro. Justamente lo que había en mi casa, verla a mi mamá, no sé, era para mí ir al teatro. Es que también un poco la ascendencia italiana es un pueblo muy histriónico, ¿no? Muy para afuera también. ¿Te acordás de tu primera manifestación artística? Muchos cuando nos preguntan, porque todos tenemos, ¿no? Por el colegio que te hacen actuar, pero digo, en tu caso, ¿te acordás de algo? No tiene por qué ser la primera, pero que vos te acuerdes así como lo más lejano en el tiempo, decís, ahí se prendía cierta luz en vos y no se apagó. Ahora que me haces acordar, mira, sí. Yo me acuerdo que cuando estaba, no sé, tipo cuarto, sexto, quinto grado, hice de la reina Isabel. Cuando Colón iba, o sea, a América, que le iban a pedir, claro, a los reyes católicos. Exactamente, y yo hacía de la reina Isabel. En el colegio. En el colegio. ¿Y le pusiste ya el toque radano o todavía no? No, me acuerdo que... Primero me lo acuerdo, que no es un dato menor. O sea, es un recuerdo que atesoro. Y después, eso a mí hay algo que pasó ahí. Hay algo que se produjo. Como se encendió la chispa, digamos. La chispa incendió algo. Bueno, si querés tenemos para ver unos flashes de tu trayectoria. Algo como para disparar y seguir hablando. A ver. ¡Hijo de una gran puta! ¡Roxy! ¡Hacha! ¡Yes! ¡Ay! ¡Me meo! Ella será más linda, ella será más buena. Desde hoy en adelante no hay nada entre los dos. Te extrañaría, baby, pero es mejor así. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride, but he don't care. Me voy de viaje, de gira. Y creo no vuelvo a Buenos Aires. Vengo a despedirme. Un poco de todo y hay mucho más, pero digo, ¿cómo manejar esos cambios, ¿no? A veces del under al mega espectáculo, ¿no? Como Chicago, a la televisión, ¿no? Distintos soportes. ¿Qué desafío te implican como actriz, como cantante? Yo lo vivo de la misma manera, o sea, no encuentro una diferencia. Cambia el paisaje, pero bueno, yo soy la misma y mis expectativas, mis exigencias, mis pensamientos, o sea, ahí el escenario no me condiciona. No. De hecho, bueno, justamente cuando estaba haciendo Chicago, yo me acuerdo que salía volando porque estaba haciendo un espectáculo con Facundo Ramírez y Mario Filgueiras, que hacían un espectáculo que se llamaba Dímelo al oído. Y yo era invitada en ese tiempo, iba a cantar 2 temas. Y para mí era importante, digamos, tener un lugar de libertad. Porque los espectáculos, bueno, por ejemplo, las comedias musicales tienen un formato que uno tiene que respetar y está todo marcado en general, las obras de teatro, las obras con Alfredo también. Y esos eran para mí espacios de libertad que
son muy necesarios. Claro, ¿qué es lo que se disfruta en cada caso? Por ejemplo, como vos decías, el gran musical es como una maquinaria, ¿no? Es una fábrica que funciona y todos los días se pone en marcha ese mecanismo que es de relojería, porque tenés el escenario, pero tenés también la orquesta en vivo, ¿no? Y detrás de los técnicos, ¿no? Y salirse de ahí a un lugar mucho más amistoso, si querés, amigable, ¿no? Sí, también amistoso. Bajar la adrenalina, no sé qué pasa en el mega espectáculo, cómo se vive esa adrenalina, si es motor, si es nervios. Sí, es motor, es orden. En los espectáculos quizás que son más rudimentarios o artesanales, quizás puede haber un lugar de caos, que también es, yo lo privilegio en algunos casos. Y de improvisación. Y de improvisación, sí. Ajá. Sí, pero después esa era como una fantasía que yo tenía, pero vuelvo al punto, o sea, me cambia el escenario, pero yo soy la misma, entonces la improvisación es... o sea, no soy una persona de Hablemos un poco de la improvisación, que tiene tan buena y mala fama. Sí, a mí te la debo la improvisación, es algo que me hubiera gustado, ¿viste? Por ejemplo, cuando uno va a ver a alguien que hace stand-up y se pierde y empieza a improvisar y, bueno, eso a mí siempre me causó mucha admiración. Como en el jazz, en el jam session, Claro, que empiezan y se van y se van. ¿Eso lo dejás para el taller de teatro de pronto? ¿Ese es el lugar para improvisar? No, creo que el lugar para improvisar se convirtió en la vida misma, La vida. más que nada. Sí, lo otro es un lugar que, bueno, esa es la diferencia, el teatro tiene eso, uno todos los días viene y sabe que por esa puerta va a entrar una señora con un vestido verde. En la vida no. Entonces por eso ese orden también es necesario. ¿Y ese orden necesario cómo haces para evitar la maquinización, ¿no? Es decir, bueno, la rutina, ¿no? Como decir, bueno, a los primeros días la letra estás muy atenta porque tenés miedo que se te escape algo, pero después cuando empiezan a transcurrir las funciones seguramente estás más tranquila y hasta te podés evadir. ¿Y cómo hacer para no evadirse por un lado y no hacer rutina por el otro, ¿no? O si le encontrás en cada función algo distinto. Sí, a mí el rito me fascina. A mí o sea, el teatro es un rito absoluto. ¿Que empieza dónde? Para mí, yo lo vivo todo. O sea, hay un lugar que todo el día... Cuando yo tengo función, o sea, mi vida está como de alguna manera... Sé que, o sea, el embudo va ahí. O sea, es todo en función a eso. ¿Viste cuando dicen esto? Pero bueno, pero tengo una vida. Pero mi vida, o sea, o también es como un poco peyorativo, capaz... demasiado romántico decir, bueno, mi vida es el teatro, pero en un punto es así, o claro. sea, todo es en función a esa hora, sí, sí. que capaz a veces es la más vívida y más viva del día. Claro. Pero volviendo a la pregunta, digamos, la tarea también es mantener viva ese rito, vivo, fresco, y además ahí empieza como de alguna manera uno a hacer otro trabajo, que es encontrar el secreto que hay detrás de las palabras, que eso es bastante arduo en el sentido y angustiante, porque capaz uno no lo encuentra en toda una temporada. Uno hace una temporada con un determinado personaje. Por suerte he tenido la posibilidad de capaz hacer obras, por ejemplo con Alfredo Arias, que las hemos hecho en París y después las hemos hecho acá en Buenos Aires. Entonces tuve el paso del francés al castellano, pero también la reflexión entre una obra y un tiempo pasado acá. Mirá, qué lindo. Vos lo nombrás, Alfredo Arias, claro, en un momento comienzan casi una asociación ustedes, también él con otras actrices y cantantes, pero digo, es fuerte lo que hacen ustedes en los últimos años acá y en Francia también, sí, ¿no? Sí, bueno, ese fue un encuentro que marca como una especie de hito en mi vida, digamos, porque, bueno, yo empiezo a trabajar con él en el 2001 y pensaba que era solo una obra, y estamos en el 2020. Sí, ¿y cuántas obras ya más o menos? Y, qué sé yo, serán 10, por ahí, una decena de obras, sí. Sí, absolutamente. Bueno, otro de tus directores te dejó un testimonio, un mensaje para vos. A ver. Hola Pablo, hola Alejandra. Alejandra estudió conmigo, es una artista enorme, es una artista que admiro mucho
Y es una artista, no es una palabra que en el caso de ella se pueda pensar que está mal asignada. Es una artista que trabaja para ser artista, sin lugar a duda. Y la anécdota que te puedo contar es más bien una experiencia. Hicimos en la época, ella va a decir cuándo, y no sé si no fue su debut, la Casano Dancing, una obra con Gustavo Sajá, que era un coreógrafo y actor, y con Eleonora Casano. Y te puedo ya decir que en su primer trabajo, o casi uno de sus primeros, era una mujer de la autogestión. Contales el cuadro y cómo armaste esa especie de, no sé cómo decirlo, obra de arte en tu expresión artística, en esa primera obra en la que más que recibir órdenes del director, vos hiciste propuestas. Mira, Ricky, qué maravilla. Sí, Ricky fue uno de mis primeros maestros de danza, que me decía, siempre se lo voy a agradecer, vos tenés que trabajar como si fueras a ser una bailarina. Como si fueras a hacer. O tenía también otro maestro que me decía, Carmelo Scaramuzzino, ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, me decía, miren, Radano haga por Debra. Radano nunca va a ser bailarina, pero es la mejor. Y que vos ya tenías, ahí habla que vos desde el principio tenías voz cantante o cosas para aportar o para decir, que a veces a los directores les gusta, otras veces no tanto. Bueno, ahí se planteaba, fue una época de audiciones, y a veces hay audiciones que uno tiene que ir con, digamos, con algo que te dan. Pero hay audiciones que uno tiene que hacer, que tiene que proponer algo. Y eso a mí me abrió una puerta. Y yo creo que hice algo en torno a la canción La Vie en Rose. Y la hice en torno a esa canción y armé como una especie de rutina. Y eso me abrió puertas para armar rutinas y para proponerme el armado de algo. Autogestionarme. A ver, él. Esta obra es fantástica porque fue mi primer Jean Genet, que nunca yo había hecho, nunca había abordado este autor, y fue maravilloso. Me encantó el tema, porque habla de la representación. En definitiva, es una obra sobre lo que representa la serie de gestos que hacen que uno sea alguien. Entonces, una serie de gestos reunidos de determinada manera hace que vos seas periodista o que alguien sea un papa. Y contaba que el papa es papa para los demás, pero el papa no tiene papa. Interesante. ¿Y vos te vas encontrando en el escenario? ¿La Radano de verdad, profunda, o la que vemos nosotros? Yo no sé qué ven ustedes, primero. Después, ahí esas preguntas, no, yo creo que la historia para mí es poder encontrar qué hay detrás de la palabra y cómo yo puedo traducir eso en una corporalidad presente en un escenario. Eso es lo que a mí más me... ¿Y quedás conforme No. o nunca? Eso ¿Sufrís? Sufro. Lo tengo que es un tema en terapia absoluta. Cuando te aplauden mucho, ¿qué decís? Pero también el pensamiento es que yo pienso que la gente que viene a ver obras, lo que hace en un punto, está bien, pero ve a partir de sus vivencias. Claro. Entonces, de alguna manera se refleja o no. Yo creo que es eso. ¿Y acá? A ver. Esto me encanta. Esto es 3 dramas para orquesta, que es un espectáculo que hicimos con Fabián Luca y Diego Vila. Esto es un grupo de trabajo que tengo, que tiene que ver más, esto capaz se acerca más a mis propias palabras. O sea, es una construcción que hicimos con ellos, con Fabián y con Diego. Y este espectáculo para mí fue muy importante y lo sigue siendo, porque de alguna manera nosotros queríamos encontrar un lenguaje propio, cómo contar el teatro musical, o sea, la manera personal de traducir justamente lo que es para nosotros el teatro musical con todas las influencias que uno tiene. Porque bueno, sí, yo hice Chicago, pero son obras que en un punto uno de alguna manera se apropia, pero no me pertenece. Claro. Bueno, esta conversación no solamente es hablada, sino cantada. Sí. Y se va la primera. Estamos acá en la sala de ensayo del 6º piso del Teatro San Martín y estamos
con Diego Vila, que vamos a hacer este primer tema. Bueno, en este programa tenemos una sección que se llama El túnel del tiempo y tratamos de relacionarla con cosas de la vida de la persona o del personaje que está haciendo. Te propongo que nos vayamos al túnel del tiempo y después lo charlamos. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. No te tocó la gran Eva de la ópera rock mundial, ni te tocó la Eva de Orgambide, Favero y Nacha. Te tocó un personaje un poco o bastante más desangelado de la historia del peronismo, como es María Estela Martínez de Perón o Isabel Perón Capilán, ¿no? Sí, yo estoy feliz que me haya tocado Isabel, te digo la verdad. Estoy feliz con el texto. Es muy... me causa mucha dicotomía, porque por un lado está la obra artística y, digamos, la perfección que puede alcanzar o cuando viste una obra da en la tecla y suena. Esta obra suena. Ahora, después está la realidad y ahí ya no se pone bastante complicada la situación. Porque pasó hace poco, porque me pregunto, ¿y qué? ¿Para qué? ¿Para qué hacemos? ¿Para qué hago todo esto? ¿Qué estoy saneando algo? ¿Cuál es la diferencia entre esa ficción, pero que recoge un momento de la historia incómodo, ¿no?
se estrena en el Teatro Oficial, en otro gobierno, pero se reestrena en un gobierno que es peronista también, ¿no? Sí. Y que tiene la paradoja, digamos, de la libertad, que está muy bien. Fabulosa. Pero también genera como esa incomodidad de ese momento de la historia del peronismo que nadie quiere volver mucho, ¿no? Pero nadie quiere volver, ni los peronistas, ni no los peronistas, ni los radicales, ni nadie. O sea, quiero pensar que nadie, porque es un momento vergonzoso, doloroso, delirante, porque realmente fue delirante. O sea, yo... Vos eras muy chica, digamos. Yo era muy chica. Me acuerdo que mi mamá me decía, mira, vos lees mejor que ella, porque leía con el dedo, me acuerdo. Me acuerdo de esas cosas. Después, bueno, uno empieza a investigar y capaz se pone un poco más considerado, porque, bueno, uno se pone a investigar sobre esa persona y la historia y empieza a encontrar algunas justificaciones y respuestas, pero hay un lugar donde no hay ninguna justificación para mí. Ahí rescatamos una entrevista que yo no la tenía muy vista. Recién veíamos en el túnel del tiempo un mensaje oficial, el más dramático, porque era justamente la muerte del general Perón, que era el presidente de la República en ese momento, ¿no? Y ella la vice que asumía. Pero acá, en esto que vemos ahora, la vemos un poco más coloquial. Y el general Perón siempre le decía a la gente, ¿ustedes creen que Isabelita se la puede manejar así fácilmente? No, dice, yo que he sido un hombre que he conducido por ser militar, ¿verdad? Tantísimos hombres, nunca pude manejarla porque ella tiene su personalidad. Así que mal pueden ustedes pensar que lo pueden hacer. Y yo creo que han pensado un poco eso, y como yo no soy proclive ni a traicionar a la patria bajo ningún punto de vista, y se hace un juramento a Dios, como yo soy católica y nunca lo he negado, el general Videla, esa tarde del 24 de marzo, cuando ustedes estuvieron reunidos, ¿le había prometido que en la Argentina no había golpe de Estado? No, nunca se habló, ni se habló siquiera de golpe de Estado, nunca. Pero las tropas estaban en la calle. Bueno, por mucho que estuvieran las tropas en la calle, por eso nunca, no sé, a mí él nunca me dijo nada. Señora, ¿qué relación tenía en esos momentos usted con el señor López Rega? Ya no estaba aquí. No podía tener ninguna relación en absoluto porque no estaba, señorita. No es muy habitual, ¿viste? Porque ella después tomó como un silencio, supongo que ahora creo que debe tener 90 o cerca de 90 años, y guarda un silencio. Hay ahí también un capítulo muy oscuro de esa violencia de los 70 que de alguna manera involucra directa o indirectamente a través de José López Rega, ¿no? Que veíamos ahí llorando cuando anuncia la muerte de Perón, por la AAA, te digo, ¿no? Y que es un capítulo de un poco de la violencia de antes del golpe de Estado, Sí. ¿no? Bueno, justamente en la obra se quiso tocar ese tema porque, digamos, de la AAA no se habla, ¿no? ¿Qué pasó con todo eso? Claro. El peronismo también les dio material a Alfredo y a vos con Fanny Navarro. Fabuloso. Deshonrada. Deshonrada. ¿No? Yo la vi en el Centro Cultural, Sí. en el Centro Cultural San Martín, que hay que recordarle a la gente que era una actriz que Eva Perón elevó mucho, tuvo mucho éxito, pero después cuando murió Evita y a los pocos meses su hermano Juan Duarte cayó en desgracia en el régimen peronista. Y lo peor es que cuando cae el gobierno peronista también cae en desgracia con la Revolución Libertadora, ¿no? Sí, le suelta, o sea, a partir de eso empieza como su... digamos, padecer, ¿no? Sí, su decaída absoluta porque realmente terminó mal. Y bueno, y lo que es genial es que hicimos una película. Nosotros se hizo una película que se llama Fanny Camina, que se terminó de filmar, que es sobre la vida de ella y sobre, digamos, también el peronismo y también sobre la visión que Alfredo tiene del peronismo y la ciudad. Eso, bueno, prontamente va a surgir al público. Ahí también rescatamos, si querés, para escuchar, como una marcha que había de Perón e Isabel de los años 70. Ah. ¿Qué decir? No sé. ¿Qué es? ¿Qué sé yo? Bueno,
O sea, lo veo desde un lugar absolutamente teatral. Solamente eso. Bueno, sacanos de este momento con otra canción. Sí. En el siglo XIX, el siglo del progreso, una de las estrategias para eludir el cambio auténtico fue pisotear esa maravillosa tontería denominada los derechos de la mujer. All inclusive es habilitar la posibilidad contrahegemónica revolucionaria, ya que la única certeza es el fracaso. Y ese es nuestro punto de encuentro. Desde ahí estallarán los nuevos hallazgos. Así, la incertidumbre será faro para configurar la introducción necesaria de otras voces y las otras corporalidades que desconstruyan los grandes relatos. Por eso, ella ha decidido abortar a esta humanidad. Ese viejo vestido de hombre y de mujer ha decidido ir por ellos. ¿Qué se puede esperar de un mundo dualista? La realidad muy pocas veces se ajusta a este molde y la existencia, como bien sabemos, es un nexo en el que se entrelazan elementos de esperanza y de fracaso, y en este mundo dualista solo había dos desarrollos sociales posibles: el todo o la nada, moral o inmoral, masculina o femenino. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer, ni XXI, ni H2O. Maestro, ¿me acompaña? Usted se preguntará ¿dónde? Al ejemplo musical. Hay un masculino y hay un femenino, por fortuna se han conocido. Dice el masculino viendo al femenino, te confío lo que más admiro. Tú eres femenino pero masculino, tú eres masculino pero femenino. En lo masculino y en lo femenino está la clave del placer. Te pido seas mi masculino y me dejes ser tu femenino. Por vos, que esto suene raro, que se vea raro, pasará. Hoy lo femenino se ve masculino de corbata, saco y pantalón. Y lo masculino se ve femenino entre aros, faldas y tacón. Se acabó verse muy femenino ahora, se acabó verse tan masculino ahora. Para que ambos puedan estar a la moda deben confundirse hoy. Así serás femenino pero con cierto toque masculino. Así serás masculino pero con un toque femenino. ¿Qué es lo que hace que se sea femenino? Habiendo féminas de tanto brío, que lo masculino sea masculino sin pasar por un macho cabrío. Si lo femenino al masculino debilita y lo masculino al femenino ya no excita, transformémonos en más femeninos, en un bello hermafrodita. Sí, sí, un bello hermafrodita, un neutro hermafrodita, un raro hermafrodita. Oh Dios, este imperio masculino-femenino se va a terminar. Dijiste que el amor me ha enturbiado el arte creativo en algún momento. Expláyate al respecto. Esto es como una sesión de terapia, ¿eh? Sí, bueno, la pasión puede enturbiar, el amor... Distrae. Y bueno, para mi tipo de personalidad, sí. Sí. ¿Es como un estorbo en algún punto? En algún momento, no, un estorbo no, pero Bueno, digamos... la parte de la fascinación, pero al mismo tiempo si estás trabajando, que para vos debe ser como
complejo, ¿no? Llegar al punto de la obra como la querés. Sí, yo a veces me siento como una astronauta o como una gimnasta rusa, o por ejemplo cuando los jugadores de fútbol hacen concentración. Bueno, para mí la obra tiene que ver con eso. Entonces, bueno, quizá el amor en algunas de sus facetas o en algunos de sus momentos puede desordenar un poco. ¿Y pero te ha bueno, desordenado mucho el amor? Me ha desordenado mucho, sí. Sí, sí. Y después me he vuelto a ordenar y bueno, y así seguimos. Bueno, otra frase. Jamás pensé en ser madre. ¿Eso fue siempre así? Siempre. Y eso fue como algo que a mí misma porque bueno, era como una... El momento fue como una especie de... No de lucha, pero había una distancia entre lo que yo sentía que quería y lo que de alguna manera también yo veía en otro momento de la sociedad que era importante, que una mujer tuviera hijos. ¿Y vos cuando lo empezaste a pensar? Yo de chica, o sea, me pasó, pero de chica. Yo me acuerdo que jugaba con las muñecas y le sacaba las cabezas, y hacía pócimas como si fuera una farmacéutica, o sea, y que me acuerdo que yo tenía ya ese sentimiento y decía... Y nunca vi por qué, me preguntaba por qué uno siente, por qué mi amiga quiso tener hijos y yo no. Y yo le decía, mamá, te debes haber olvidado el reloj biológico en tu panza. Bueno, pero después, bueno, uno trabaja con, digamos, con uno y con sus deseos y con esa develación que tuvo y lo acepta, ¿no? Pero no fue algo sencillo, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque miraba afuera. Creo que todo se ordenó. Al principio podía sonar raro, hace muchos años, cuando no... Bueno, no si hubiera nacido en el medioevo me hubieran quemado. O sea, a ese punto, o sea, gracias a Dios cambió, o a Dios no, ya no se usa esa frase ahora, gracias, no sé, aquí, a nosotras, a nosotros que estamos evolucionando en el pensamiento y en las ideas, podemos de alguna manera hacer, digamos, potestad de nuestros deseos. ¿Te arrepentiste de gracias a Dios? ¿Vos tenés estatuillas religiosas, dinosaurios? Sí, pero porque me gusta el objeto, no porque, digamos... No porque quiera especialmente. Primero, lo que primero prima es la estética. ¿Y esa estética que sería entre los dinosaurios y los santos, un poco kitsch? Sí, exactamente, hay algo de eso. Sí, va variando, porque varío entre eso y voy de ahí a un minimalismo acérrimo. Y esta foto. Esta foto fue genial porque era la tapa de Gente, que nosotras con Karina salíamos del lado de... no, la tapa central, que es cuando uno compra la revista, de la otra, que es como si uno estuviera. Bueno, estábamos ahí. Claro, entonces decíamos que, así, viste, peyorativamente decíamos, bueno, estamos en México y ellos están en Estados Unidos y los otros están no sé qué país. Están con Charlie. No, sí, pero después lo fuimos... Fuera, es el después lo fuimos lo fuimos a saludar a Charlie y Karina le decía, Charlie, nosotras somos las verdaderas hijas de la lágrima. Y Charlie, y nada, nos sacamos una foto con Charlie de cholulas total. Bueno, y Karina, acá te dejo un mensaje. Ay, Karina, la adoro. Envío mi saludo a la gran Alejandra Radano, una galaxia de creatividad. Alejandra para mí es la artista más culta de teatro musical que tenemos aquí en Argentina. Es una artista que se expande en el mundo por su personalidad que trasciende las fronteras. Es una gran compañera. Tuve la oportunidad de reemplazarla en 2 obras, en la exquisita Canciones Degeneradas de su autoría y también en Cabaret. Le mando un beso muy, muy grande. Tengo anécdotas preciosas de cuando recién empezábamos y fui a verla a Refresco Rosado y me regaló un anillo que todavía conservo, un anillo de plástico con agua adentro al estilo Kossiche. Nos íbamos a ver en el Teatro Ander
y alentarnos y tirándonos buena onda. Nunca sentí una sensación de competencia, jamás, porque a veces está instalado eso, ¿no? Que entre las artistas existe eso y con Alejandra no, con Alejandra es justamente un encuentro de amigas siempre que podemos, por nuestros tiempos, y bueno, agradezco haberla conocido. Es Alejandra Radano, esencial en nuestra cultura. Ay, bueno, eso es llorar. Sí. Bueno, es una época extraña esta, ¿no? Porque entre el coronavirus por un lado, el streaming por el otro, el teatro que siempre, bueno, Buenos Aires por suerte es un público muy teatrero, ¿no? Sí, pero sí. A veces las crisis económicas retraen, el teatro está más... Por suerte el teatro oficial siempre trae gente, ¿no? Pero bueno, de pronto caen estas pestes así. El artista está en ese mar, ¿no? Va con su pequeña barca. Sí. ¿Y vos qué haces en esa barca? Yo me acordaba de un libro que leí que es La vida de Galina Vishnevskaya, que es fue la esposa de Mislav Rostropovich, un gran violonchelista. Y ella contaba, cuando en el momento de la guerra, que bueno, que había hambruna y todo, y que los artistas igual, que vi una función de La Dama de Pique, que hacían unos cantantes, unos grandes cantantes, y tenían los hombros cubiertos de escarcha, porque lo hacían como al aire libre. Y contaba esa anécdota, decía, qué tesón, a mí eso me da mucha emoción, o sea, como el a pesar de todo, ¿no? La pulsión vital que tiene el ser humano. Y además es interesante lo que decís, porque estás poniendo al artista en un lugar necesario, imprescindible. Muchas veces puede decir, bueno, el teatro puede esperar porque hay cosas como más importantes y sin embargo justamente está en ese lugar de importancia, ¿no? A veces para hacerlo pensar al espectador o a veces también para aliviarlo, ¿no? De su propia... O para que quizás en una obra de teatro a veces se encuentra alguna respuesta, sí, ¿no? ¿Y qué decís? En los tiempos difíciles por política o a veces desastres naturales o pestes, el artista tiene una función. Sí, siempre todas se ven mermadas las situaciones, pero es algo que digamos, que es parte de nuestra idiosincrasia como seres humanos, es necesario ese lugar como un alimento al espíritu, ¿no? Y sí, es muy necesario, sí. Absolutamente. Hugo Midón. Hugo Midón y además con estos compañeros. Es Hugo y Omar y Gustavo Monge y Gaby Goldberg. Hugo Midón, bueno, también fue una de las personas que yo quería trabajar con Hugo Midón. Claro, por ahí la gente ahora que pasó el tiempo no se acuerda tanto, ¿no? Y no te tiene en el espectáculo infantiles como que hacía Hugo Midón, que era gran teatro también, ¿no? Que a veces teatro infantil, viste, está como no está valorizado, pero a veces no está valorizado por los propios creadores. No es el caso, por cierto, de Hugo Midón. Bueno, yo quería a mí no me importaba si era teatro para chicos, teatro para animales, me daba igual. A mí me interesaba Hugo Midón porque justamente el pensamiento, el manejo de las palabras, la estética, el pensamiento primero que nada. El pensamiento era fundamental. Y bueno, tuve la suerte de hacer Hotel Oasis, que siempre lo cuento que es una obra que él hizo fue su única obra que él quiso entrar en el mundo de los adultos. Y realmente era una obra de avanzada que no fue entendida, comprendida y no hubo empatía, porque estaba adelantado, Hugo. Estaba adelantado. Bueno, un compañero también te dejó un mensaje. A ver. Querida Alejandra, te llego al año 2009, es el estreno de Tatuaje en París. Me dijiste, Carlos, trae la valija llena de ropa hermosa, ropa de estrenar, trajes, sacos. No sabes lo que va a ser la salida. ¿Qué tenés para explicarme de esto? Te amo.
No, bueno, yo le decía que nos iban a esperar afuera, o sea, que iba a ser una fiesta. Y son muy distintos en París a veces. No es, o sea, son muy distintos en un punto de Buenos Aires, de, digamos, las manifestaciones, ¿no? ¿Qué es lo más diferente que te impacta? ¿Qué es lo más diferente? Bueno, una formalidad. No hay función, nosotros no tenemos funciones a las 3 de la tarde. Claro. Ellos sí. Nosotros, en Londres también, ¿no? En Londres también. Después, nosotros no hacemos funciones en Navidad y en Año Nuevo. Ellos sí. O sea, eso a mí era una cosa completamente nueva para nosotros. Hacer esa, primero esa tan temprano y que vaya la gente va con los paquetes, los deja arriba del escenario. Arriba del escenario no. Pero eso sí, me llamaba bastante la atención. Bueno, tu último tema, ¿con qué te vas a despedir y por qué? Contanos. Me voy a despedir con mi último tema cantado. Me voy a despedir con un tema que se llama La certeza de la posibilidad, que es de un autor inglés que se llama Neil Hannon, que es el dueño, es el creador del grupo The Divine Comedy. Y es una canción que la escribió en 1990 y pudo describir muy bien la aventura humana en un punto. Y termina con un parlamento que está sacado de la película La Dolce Vita. Es un parlamento que tiene un personaje que se llama Steiner, que es muy lúcido. Que nosotros, de alguna manera, la orientación que tiene es bastante liberadora. No es el caso del personaje en la película, pero son palabras muy certeras. La certeza de las posibilidades, ¿no? Que parece una contradicción, ¿no? Porque las posibilidades no son ciertas o son caminos, ¿no? Y a veces también, por ejemplo, una catástrofe puede ser una posibilidad. Te escuchamos.
veces en la noche, la oscuridad y el silencio pesan en mí. La paz me asusta. Le temo más que a ninguna otra cosa. Siento que es solo una fachada escondiendo la cara del infierno. Pienso en lo que me espera mañana. El mundo será maravilloso. Ellos dicen. Pero ¿desde qué punto de vista? Tendremos que vivir en un estado de animación suspendida, como obras de arte, en un estado de encanto, suspendidos, distanciados, desapegados.